coloquen mucho, porque bueno, vais a hacer un poco de conocido de indias porque el año pasado no tuvimos que dar, como era del primer semestre, no tuvimos que dar esta asignatura en diferido y entonces, en diferido a distancia, entonces pues vamos a ver cómo funciona este año. Vale, en cuanto tengáis alguna duda, algún problema, no os oiga bien, necesitéis que vaya más deprisa, más despacio, hay algún término que no entendáis, levantéis la mano, entonces yo os daré permiso para que podáis hablar o enviar un mensaje al chat o lo que queráis. ¿De acuerdo? Creo que sí, nada más. No dudéis tampoco en levantar la mano, en preguntarme. De hecho, yo intentaré hacer las clases para que intervengáis, entonces haré preguntas. De hecho, comenzaré haciendo preguntas y espero que alguno levante la mano e intente responder. Si no, pues elegiré aleatoriamente. Con esto no quiero asustaros para que no vengáis a clase por miedo a que os pregunte, ¿de acuerdo? Si no tenéis idea o no queréis contestar, pues me decís que no y ya está. ¿Vale? Y nada más, iremos viendo un poco cómo se desarrolla la clase y también si tenéis sugerencias sobre alguna forma que consideréis que conviene introducir en las clases para que sean más llevaderas, más ágiles, os vengan mejor, pues me lo decís. Otra cosa, en general, suelo dar las 2 horas seguidas. Normalmente doy yo 1 hora 40 minutos, dependiendo del día. A veces me extiendo más, a veces un poco menos. También es difícil calcular ahora con estos medios a distancia. Pero si preferís que hagamos un descanso a la hora, poneros de acuerdo entre vosotros. Imagino todavía no tenéis delegado, entonces va a ser más difícil. Pero bueno, hablad entre vosotros. Podéis utilizar el foro de Moodle, por ejemplo, si tenéis problemas. Y si la mayoría prefiere que hagamos un descanso a la hora, pues me lo decís y sin ningún problema pasamos a eso. Y creo que nada más por ahora. Bien, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Bueno, una de las pantallas. Para que así podáis ver... no es esto. Para que así podáis ir viendo la presentación. Las presentaciones ya sabéis que están disponibles en Moodle, pero como eso, son presentaciones, no son apuntes, también os lo quería recordar. Bien, entonces, para comenzar con la asignatura, pues lo primero es ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a tratar? ¿Qué es lo que está involucrado en la asignatura? Entonces, lo primero, ya os daréis cuenta de que soy también un poco tiquismiquis con las palabras y me gusta que se empleen de manera adecuada, aunque luego yo soy la primera que doy patadas al diccionario. Entonces, muchas veces os preguntaré por conceptos, términos, un poco para aclarar en qué sentido se usan esos términos dentro de la asignatura y que sepáis de qué estamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, mi primera cuestión es, ¿qué es la seguridad? ¿Qué idea tenéis de la asignatura? No sé si habéis visto la guía de aprendizaje o... ¿Quién se anima a ser el primero en levantar la mano? Esto sí va a ser un poco difícil. Vale, pues yo voy a decir a alguien así aleatoriamente. Lorena Pingarrón González, ¿qué ha tocado? Vale, creo que ya puedes utilizar el micrófono o el chat, lo que prefieras. ¿Tú qué crees que es de qué va la asignatura? ¿O tú qué crees que es lo que vamos a tratar? ¿O qué es la seguridad? ¿O qué es la seguridad de las tecnologías de la información? ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Pues de alguna forma, pues proteger, ¿no?, a todos los sistemas informáticos. Vale. Frente a ¿Has amenazas, visto una... Sí. frente a amenazas, pues ataques.
Vale. Has empleado 3 palabras que que van a ser fundamentales durante la asignatura, que es proteger, amenazas y ataques, ¿vale? Vamos a ver, sobre todo un poquito, qué es una amenaza más adelante, pero nada, dentro de 2 o 3 diapositivas. Qué es amenaza y qué es ataque, qué los distingue y luego, aunque vamos a ver que son cosas distintas, vamos a utilizarlos indistintamente. Problemas de la terminología que luego se acaba empleando y que os va a liar mucho. Vale. Bien, entonces, para ir avanzando un poquito, en el diccionario de la Real Academia, ¿vale? Lo que nos dice es, la seguridad nos dice que es la cualidad del seguro, y los seguros, aquello que está libre y exento de peligro, daño o riesgo. ¿Vale? Y esto pues se puede aplicar a nuestro ámbito. Pero si queremos dar un poquito más de información, pues podemos recurrir a la definición que da Stalin, que es uno de los libros que está en la bibliografía, pero que si tenéis dudas podéis preguntarme, ¿vale? Que nos dice, protegemos elementos, ¿no? Muy bien, como ha dicho Lorena, mediante la prevención para impedir ataques o dificultarlos, o hacerlos menos atractivos o desviarlos hacia otro lado. Ya veremos cómo conseguir estas cosas. Detección, es decir, descubrir cuándo, cómo y quién ha realizado el ataque. Y reacción, para recuperarse frente a los efectos de un ataque. ¿De acuerdo? Entonces, 2 palabras, 2 términos que ha empleado antes ella en su definición, protección y ataques. ¿Vale? También, esto es importante. ¿Os tenéis que aprender estas definiciones de memoria de cara al examen? No. ¿Vale? Mi idea es que veáis qué es lo que está involucrado en la seguridad de las tecnologías de la información y sepáis luego expresarlo con vuestras palabras y sepáis un poco distintos enfoques que se dan, ¿vale? Entonces, nosotros básicamente nos vamos a tener en aspectos que tienen que ver con la prevención y la detección. Ya os explicamos en la presentación que la asignatura es muy amplia, entonces, pues bueno, no nos da tiempo a ver todo y todo lo vamos a ver un poco de manera introductoria, ¿no? Bien, una definición alternativa, otra vez, que esta es de la Comisión Europea, ¿de acuerdo? Nos dice, bueno, pues lo que buscamos es la protección de redes y sistemas de información frente a errores humanos, desastres naturales, fallos técnicos y ataques maliciosos. Si os dais cuenta, en ambos casos hablamos de protección. Pero en un caso se habla de elementos de manera genérica, aquí ya se centra en las redes y los sistemas de información, que también es muy genérico porque un sistema de información puede contemplar todo, de hecho las redes pueden estar incluidas dentro de los sistemas de información, dependiendo de la amplitud con la que nos estemos moviendo. Pero ¿qué es lo que los diferencia? En el primer caso hablamos de ataques, o Stalin se habla de ataques, aquí se habla de errores humanos, desastres naturales, fallos técnicos y ataques maliciosos. Si os dais cuenta, menciona ataques maliciosos. Entonces, ¿hay ataques no maliciosos? Pues esos ataques no maliciosos vamos a poder catalogarlos como errores humanos, desastres naturales y fallos técnicos. Es decir, al final, todos son ataques. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace la Comisión Europea? Detalla más cuáles son esos posibles orígenes de los problemas que nos podemos encontrar o los problemas frente a los que nos tenemos que proteger. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, todos vosotros conocéis situaciones, peligros, cosas con las que os habéis encontrado que no son deseadas de todos los sistemas de información, yo no digo ya en el ámbito general de la vida. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son esas situaciones que conocéis? Y claro, aquí ahora pues voy a ir también, bueno, voy a esperar 2 segundos por si alguien levanta la mano y si no, pues iré ahí seleccionando también aleatoriamente a la gente. Uy, se ha vuelto ahí para atrás. ¿Qué cosas concretas
conocéis vosotros frente a las que nos tenemos que proteger, o cosas concretas de los sistemas de información que no nos funcionan. Muy bien, vale. Ay, veo 5 cursores y al final... Perdonadme porque esto hasta que me acostumbre un poco a cómo va. Ya puedes hablar. Ya puedes hablar, Mario. Espero. O escribir, lo que prefieras. ¿Sí? Phishing. Vale. ¿Qué es el phishing? Intentar conseguir datos tuyos para posteriores estafas. Sí y no. El único modo de conseguir datos de alguien es mediante phishing. Ya veremos que no. El phishing siempre lleva a estafas. No necesariamente si consideramos estafa como tal. Porque, bueno, un robo no es una estafa. O sí, no sé. Depende de cómo lo consideréis. ¿Vale? Entonces, uno de los problemas que nos podemos encontrar es el phishing. Lo iremos detallando un poquito más en qué consiste a lo largo de la asignatura. Bien. Vamos a... ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Qué más cosas que a vosotros os han ocurrido? Creo que ya puedes hablar, Jorge, o escribir, lo que prefieras. Troyanos. ¿Qué es un troyano? Ransomware, otra cosa. ¿Qué son troyanos y ransomware? Que se pueden englobar dentro de la misma categoría. ¿Se me oye? Sí. El troyano, como que te intentan meter una puerta de entrada en tu ordenador para meter programas maliciosos. Y el ransomware es que te encriptan algunos datos, consiguen entrar a tu ordenador o a tu dispositivo y consiguen encriptar algunos datos para luego pedir un rescate por él. ¿Vale? Y todo eso se puede englobar dentro de lo que conocemos o vamos a ver en la asignatura como código malicioso. ¿De acuerdo? O malware. Has empleado un término que es encriptar. Normalmente en la asignatura vamos a emplear el término cifrar más que encriptar. Ambos están admitidos por la Real Academia, ¿eh? O sea, no hay problema. No pasa nada porque sois encriptar. Por lo menos conmigo, Jorge es más tiquismiquis en esto. Pero sí que es cierto que dentro de los ámbitos, vamos a decir, más de la disciplina, se emplea más en español cifrar. Pero nada, no hay problema porque eso es encriptar, ya te digo. ¿Vale? Entonces, código malicioso, es decir, hay distintos tipos de código malicioso que puede ser, ya veremos, troyanos, ransomware, etcétera, etcétera. Es de, puede haber un troyano que sea ransomware a la vez, ¿eh? Ya lo veremos. Pero que pueden causar algún problema a nuestro sistema de información. ¿Qué más? Miguel, cuando quieras. ¿Se me oye? Sí. Vale. Una pregunta, ¿se considera también la ingeniería social en esta asignatura? La ingeniería social es un peligro o una situación no deseada, es decir, es algo que puede dañar nuestro sistema de información. Por fuera sí, ¿sabes? Y por dentro, lo puede dañar. Sí, por todos lados. Pero no, claro, o sea, lo puede dañar. Es decir, el phishing es un tipo de ingeniería social. Sí, ¿vale? Sí, lo es. Entonces, ¿qué consideras tú, qué explicación o qué concepto tienes tú de ingeniería social? Es que hay muchísimos. Hay todos como la persona colándose en la oficina hasta
utilizando phishing, cogiendo datos y pasando por otra persona para conseguir más datos y poder atacar, meterse en el sistema y hacer cosas maliciosas. Es que hay de todo. La ingeniería social como tal no es algo que haya nacido con los sistemas de información, ¿vale? La ingeniería social existe desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué es, vamos a decir, de manera más general, en el ámbito con el concepto más general de ingeniería social? Es conseguir convencer a alguien para que haga algo. ¿De acuerdo? Ahora, hay técnicas para conseguir que alguien, es decir, un ser humano que esté trabajando con un sistema de información, haga algo que sea dañino para ese sistema de información u otro sistema de información. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ingeniería social que se puede aplicar en cualquier ámbito, en cualquier disciplina. En sociología podéis ver aspectos de ingeniería social, todo lo que tiene que ver con propaganda, etcétera, etcétera. En psicología también se estudia, por ejemplo, ingeniería social, en algunos casos. Pero dentro del ámbito de los sistemas de información, pues vamos a tener el phishing, el vishing, el tailgating. Son distintos tipos de tecnologías o de técnicas. En la asignatura no vamos a detenernos mucho en ello, pero si estáis interesados os puedo pasar información sobre distintas técnicas de ingeniería social, pero básicamente quedaos con la idea esa, es decir, conseguir que alguien haga algo. Ese algo puede ser perjudicial para él o puede no ser perjudicial. Ahora, cuando es perjudicial es lo que nos interesa evitar. ¿De acuerdo? ¿Os ha quedado más o menos claro a los demás? Bien, entonces, Jesús, que está por aquí, también te voy a dar permiso para... Ya puedes hablar, Jesús, creo. Hola. Sí. Que quiere decir que lo de la ingeniería social, o sea, yo intento definirlo como el aprovechamiento de vulnerabilidades, bueno, vulnerabilidades como tal no, sino de acciones humanas o sociales, ¿no? Que nos pueden llevar para el aprovechamiento de datos o intrusión en sistemas o algo así. O sea, pero no todo eso es ingeniería social. En la ingeniería social, porque según lo que has explicado, has dicho, bueno, conseguir, es que no me acuerdo muy bien qué has dicho, aprovecharnos de algo que vamos a ver que sí, vulnerabilidades de las sociales. Vulnerabilidades, que está bien. Pero claro... Sí, por ejemplo, una persona confía en que tú eres una empresa y cede tus datos. O sea, el problema no está en que... O sea, el sistema no ha sido atacado, realmente. El sistema sí, ha sido atacado. Físico. Eso es importante que lo claro. O sea, no ha sido atacado de manera software, vamos a decir, pero ha sido atacado. Ha sido atacado a través del humano, claro. Vale, sí, es importante que os deis cuenta porque además, o sea, nosotros vamos a trabajar con la idea del sistema de información en su sentido más amplio. Y en su sentido más amplio va a incluir al ser humano, que es el que lo utiliza, el que lo diseña, el que lo está desarrollando. ¿Vale? Entonces, lo que distingue los ataques de ingeniería social de otro tipo de ataques es que en los ataques de ingeniería social se aprovecha la vulnerabilidad humana, vamos a decir. ¿De acuerdo? Sí. Y también pero hay otro tipo de ataques que también aprovechan vulnerabilidades humanas. Perdona, sí, sigue. Que también como términos de seguridad, o sea, como cosas también probables, yo qué sé, si tienes un servidor, por ejemplo, si el servidor se prende fuego, también sería una amenaza. O sea, no es intrínsecamente relacionado con el software. Si se prende fuego el servidor, ya has perdido la información. Es decir, todos los ataques físicos, todo lo que tiene que ver pues, con desastres naturales, que nos decía la definición de la Comisión Europea, o que si yo llego y le doy un martillazo al servidor, por ejemplo. Eso también son situaciones no deseadas. ¿De acuerdo? Es un aspecto en el que nosotros nos vamos a fijar muy poquito en la asignatura, vamos a verlo un poco muy de pasada en estos primeros temas de introducción, pero sí que es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? O sea, al fin y al cabo, los sistemas de información tienen algo físico en algún sitio. Claro. Y eso, al ser algo físico, puede ser atacado físicamente. Muy bien, gracias, Jesús. ¿Querías decir algo más? No, nada más. Muy bien. Bien, Marco, a ver si consigo ahora. Marco Antonio, creo que ya puedes hablar.
Social hacking. Sí, lo puedes llamar social hacking, pero normalmente la terminología que se emplea más es ingeniería social o social engineering, si quieres, en inglés. Bueno, con el inglés mejor pronunciado que el mío, pero, ¿vale? ¿Lo puedes llamar social hacking? Sí. Pero ya te digo, no es el término que más se emplea, por lo menos dentro de lo que yo conozco. ¿Quieres decir algo más? Perfecto. Bien, algo... Entonces, un poco hemos visto todas las cosas, o varias de las cosas que pueden ocurrir. Una de las que no habéis mencionado... Uy, espera un momento, que Miguel quiere decir algo más, creo. Es que es una historieta. Al que mencionó que los servidores se quemaron, hay un WAM muy conocido que se llama Stuxnet, que lo crearon israelitas para, no me acuerdo a quién iba, pero era de Oriente Medio, y se metieron para era un WAM que buscaba exactamente una máquina Siemens. Cuando lo encontraba, esperaba 30 o 40 días y cambiaba el step 7, lo cambiaba y jodieron todo el uranio y todos los misiles nucleares de no sé qué país. No me acuerdo cuál. Sí, de Irán. Era el Stanlex. Lo que pasa que lo que aprovecharon es una vulnerabilidad software para conseguir que se calentaran los motores, no exactamente los distintos componentes de una central nuclear, porque yo no domino ese tema, ¿vale? Es decir, consiguieron mediante este gusano que se estropearan, tiraron en parte el programa nuclear que tenían, sobre todo atacando ciertas centrales nucleares, exactamente aprovechando a máquinas Siemens. Pero en ese caso, no es que prendieran fuego o pusieran un mechero para calentar los componentes de la central nuclear, sino que aprovecharon una vulnerabilidad software, ¿no? Y crearon un gusano. Sí, pero físicamente hacía daño al uranio. Sí, claro, exactamente. Sí. No al uranio en sí, sino a la central nuclear que manejaba el uranio. Sí. Y es decir, lo que te decía es, no era un ataque físico, pero conseguía un efecto físico. Exactamente. Sí. Era un cuento. Muy bien. Por así decirlo. Sí, esto es uno de los gusanos más conocidos, porque además fue uno de los primeros. Lo que no está tan claro es que sea israelita, ya te digo. Pero bueno, eso ya... Hay un montón de información, de hecho hay libros enteros dedicados al Stuxnet, ¿vale? Y lo mencionaremos un poco cuando veamos el código malicioso, y de hecho es uno de los códigos maliciosos que podéis analizar dentro del ejercicio voluntario individual. Bueno, ya cuando lleguemos a esa parte ya lo miraremos. Más cosas. Otra vez, Miguel. Gracias, que me estás ayudando mucho aquí. No sé si esto a lo mejor se hace un poco pesado, como tengo que esperar un poco para daros paso, pero es que si no, al final es muy difícil controlar si habláis a la vez o no habla nadie. Di, Miguel. Nada más, yo no lo he vuelto a subir. Es que no le había bajado yo la mano entonces, perdona. Perdón. No, nada, no hay problema, no te preocupes. Vale. Hay otro aspecto que no habéis mencionado todavía ninguno, que tiene que ver con las redes y con las comunicaciones, que es la interceptación, las escuchas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, es un poco para que os hagáis una idea de cómo va todo aquello que nos podemos encontrar. Bien. Entonces, hay un montón de situaciones de las que nos queremos proteger o queremos proteger nuestros sistemas de información. ¿Vale? ¿Por qué la seguridad de las tecnologías de la información ha ido captando cada vez más importancia? Obviamente, la tecnología se usa cotidianamente. Hay muchos dispositivos y, muy importante, están interconectados, ¿de acuerdo? Y hay muchos recursos que además son accesibles en línea. Es decir, existían
¿Problemas cuando no había Internet? Sí. ¿Internet ha hecho que esos problemas hayan crecido exponencialmente? También, ¿vale? Entonces, hay elementos críticos que tienen que ver muchas veces con datos que contengan información personal, pero también con aplicaciones que se emplean, vamos a decir, en ámbitos como puede ser el financiero o el militar, que son fundamentales para la sociedad en la que vivimos nosotros. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre cuando se producen estos ataques? Pues que se puede producir un daño significativo, ¿de acuerdo? Sea humano, sea económico, sea medioambiental, como por ejemplo lo que habéis comentado de las centrales nucleares de Irán, pero que medioambiental y además podía ser humano, porque podían, si hubieran causado un daño más fuerte, pues podría haber causado muchísimos más problemas, ¿de acuerdo? Obviamente económicos, que al final es uno de los aspectos básicos, ¿no? Por ejemplo, porque se produzcan robos o haya fraudes, que obviamente también tienen un daño frente al ser humano, porque la empresa que haya sido atacada sea además sancionada con una multa, ya sabéis que, o si no os lo recuerdo yo, a partir del Reglamento General de Protección de Datos, que entró en vigor el 25 de mayo, creo, de 2018, las empresas o aquellos que sean custodios de datos personales pueden ser sancionados, ¿de acuerdo? Y, obviamente, pérdida de reputación con la consiguiente pérdida de clientes, con la consiguiente pérdida económica, ¿vale? Y un aspecto que a lo mejor es más novedoso y que todavía no ha sido muy trillado es el de las demandas. Es decir, si, por ejemplo, se hunde un puente, el diseñador, el ingeniero que diseñó el puente puede ser demandado, o la empresa que lo construyó si no utilizó los materiales que indicó el ingeniero. Sin embargo, ¿cuántas empresas o conocéis alguna empresa de informática que haya sido demandada porque su sistema falle, porque su sistema sea atacado? Nada, espero poco rato porque seguramente no conocéis ninguna, yo tampoco conozco ninguna, pero es algo que cada vez también tiene más importancia, ¿de acuerdo? Bien, entonces, profundizando en la terminología que vamos a emplear, ha aparecido la palabra vulnerabilidad, ¿vale? Vamos a considerar que las vulnerabilidades son debilidades, defectos de nuestro sistema de información que lo pueden poner en peligro. Bien, entonces, tenemos lo que se conoce como vulnerabilidades de día cero. ¿Cuáles son estas vulnerabilidades? Aquellas que son desconocidas para los que están interesados en mitigarla. Es decir, una vez que una vulnerabilidad se hace pública, deja de ser una vulnerabilidad de día cero. Lo que pasa es que muchas veces se le sigue llamando vulnerabilidad de día cero porque es una vulnerabilidad que se aprovechó por primera vez, vamos a decir. ¿De acuerdo? Pero, ya os digo, es de día cero hasta que se hace pública. Obviamente, el atacante puede aprovechar estas vulnerabilidades y para él no es una vulnerabilidad desconocida, pero sí que lo es para aquel que interesa, al que le interesa que no exista. ¿Vale? Más conceptos. Amenaza. La amenaza es la posibilidad de aprovechar una vulnerabilidad. Es decir, no es una debilidad y no es un ataque. Es decir, la amenaza sería como un ataque en potencia. Cuando se lleva a cabo de manera efectiva es lo que llamamos ataque. ¿Qué ocurre? Que, como os decía, normalmente o en muchas ocasiones amenaza y ataque se utilizan indistintamente. Se habla de amenazas como tipos de ataques o ataques que no se han llevado a cabo, pero muchas veces son sinónimos. Sinónimos, pero sí que me interesa que sepáis la diferencia, es decir, algo que se puede producir y algo que se produce.
Bien, entonces, los ataques se llevan a cabo mediante el aprovechamiento de una vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Y esto se conoce como vector de ataque. El conjunto de todos los vectores de ataque se llama superficie de ataque. ¿Qué es lo que interesa en la seguridad de las tecnologías de información? Reducir la superficie de ataque. ¿Sí? Bien, entonces tenemos vulnerabilidades, amenazas y ataques. ¿Cómo los relacionamos? Mediante el riesgo. Es decir, el riesgo nos va a medir el coste de una vulnerabilidad teniendo en cuenta que se produce un ataque exitoso. Exitoso es que consigue su objetivo. ¿Vale? Bien. Entonces, estos son términos muy importantes y que van a aparecer continuamente a lo largo de la asignatura. Y sobre todo este bloque 2, con el que es el que me voy a encargar yo de daros. Bien. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, pues podemos definir otra vez la seguridad de las tecnologías de la información, como hace Ryan, o mejor dicho, una variante de lo que dice Ryan, que es lo que consiste en identificar vulnerabilidades, proteger frente a amenazas, reducir el impacto de los ataques y reflexionar sobre los riesgos. ¿Vale? Nosotros, además, no solo estamos interesados en identificar vulnerabilidades, también estamos interesados en evitarlas. ¿De acuerdo? Entonces, veremos algunos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de software seguro, por ejemplo. Obviamente, también los aspectos físicos tienen que ver, es decir, pues si yo tengo mi servidor, no voy a dejar que cualquiera entre en el cuarto donde está el servidor. Pero en eso ya os digo que no vamos a entrar. Bien, entonces, vamos a comenzar hablando de las vulnerabilidades. ¿Dónde podemos encontrar las vulnerabilidades? Pues en el hardware y en el software. ¿Vale? En el software ya puede ser bien porque el código tenga errores o bien puede ser porque esté mal configurada la aplicación que estemos empleando, ¿no? Que a veces parece que es algo que uno no contempla. Muchas veces la mala configuración, el mal uso de aquellos recursos informáticos que estamos empleando es lo que nos lleva a tener vulnerabilidades. Y bueno, las trampillas, puertas traseras, es decir, aquellos agujeros de seguridad que se han introducido deliberadamente y que alguien que los conoce los puede aprovechar. ¿Vale? Muchas veces estos agujeros de seguridad, por ejemplo, se utilizaban pues cuando muchas veces en los inicios de la informática, pues, si por ejemplo uno vendía una aplicación y no le pagaban, pues aprovechaban ese agujero de seguridad para hacer que la aplicación quedara inhabilitada. ¿Vale? Muchas veces también se emplean pues, a la hora de desarrollar código para saltarse ciertos pasos que son, vamos a decir, repetitivos, tediosos y que no nos interesan para comprobar ciertos aspectos cuando estamos haciendo pruebas, pero que resulta que luego se nos olvida eliminar. ¿Vale? Bien, entonces, tenemos el hardware, el software y nos falta el ser humano, que como he dicho, podemos considerarlo también como parte de nuestro sistema de información. Pero además, las vulnerabilidades pueden estar en los propios sistemas de protección que estamos empleando, ¿de acuerdo? Entonces podemos tener mecanismos de cifrado que sean incorrectos, con fallos, contraseñas mal elegidas, protocolos inseguros, puertos abiertos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como os decía, el ser humano. Bien. Fundamental siempre. Las suposiciones es la mayor vulnerabilidad, es decir, nadie va a acceder a este hardware, el código no se puede modificar durante la ejecución, a nadie le importa lo que yo hago. Otra muy importante, con lo bueno que soy yo, ¿quién me va a engañar? O quién, con lo bien que programo, ¿cómo va a haber un error en mi software? ¿Vale? Entonces, dar por sentado que un sistema es seguro es la mayor vulnerabilidad con la que nos podemos encontrar, porque entonces no vamos a poner cuidado y es más fácil que encuentren un mecanismo para atacarnos, ¿vale? Entonces, nosotros
vamos a trabajar con la seguridad del componente más vulnerable. ¿Por qué? Porque esa es la que nos va a determinar cuál es la seguridad total de nuestro sistema. ¿Vale? Es, como digo muchas veces, si yo tengo un cerrojo buenísimo en la puerta, pero me dejo la ventana abierta, no me sirve de nada. ¿Vale? Si yo utilizo un cifrado AES 256, buenísimo, buenísimo de la muerte, y luego resulta que dejo la clave a disposición de cualquiera, ¿de qué me sirve? ¿Vale? Entonces, nosotros nos vamos a centrar básicamente en algunas vulnerabilidades que tienen que ver con el código, un poco con los mecanismos de cifrado y con ciertos protocolos. Básicamente nos vamos a centrar en esos aspectos, que muchos van a estar relacionados unos con otros, pero bueno, para que a lo largo de la asignatura vamos a ahondar más bien en esto, o a lo largo del bloque 2. Bien. Entonces, esta es una diapositiva que suelo poner porque en la conferencia en la que estuve y la vi me pareció graciosa y bueno, pues ya la traigo siempre, aunque os parezca graciosa o no. A mí como me sigue pareciéndome graciosa. ¿Vale? ¿Cuál es el problema aquí? El problema no es que tengamos una señalización para un búnker nuclear, no. Si es que además es secreto. Es decir, estamos indicando aquello que queremos proteger. ¿Cómo es posible? Pues a veces hacemos esto. A lo largo de la asignatura también pondré algunas viñetas de este sitio. Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama el autor. Es un físico que, bueno, tiene distintos tipos de viñetas relacionadas con física, matemáticas, etcétera, y algunas con la seguridad. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Lo que os decía antes de la cadena más débil o del eslabón más débil. ¿Vale? Entonces, yo puedo tener un portátil cifrado que necesitaré un clúster de $1 millón para romperlo, pero nada, porque me dice que es imposible porque yo tengo un RSA, ya veréis lo que son estos algoritmos si no los conocéis, pero es un algoritmo de cifrado asimétrico, ¿vale? De 4096 bits. Wow, pues imposible, imposible. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues vamos a comprarnos esta llave inglesa de $5 y vamos a golpear al dueño hasta que nos diga la contraseña. ¿Vale? Entonces, esto es algo que ocurre siempre. No tiene ni por qué ser tan dramático. O sea, es decir, se han hecho pruebas y la gente da su contraseña a cambio de una chocolatina o de un bolígrafo. Ahora ya es más difícil porque, bueno, ya las empresas están haciendo, vamos a decir, sesiones de concienciación sobre la seguridad. Pero todavía sigue habiendo gente que a cambio de, pues eso, un regalito, te da la contraseña. Bien, esto que tenéis aquí es, a lo largo de la presentación de hoy, voy a ir poniendo ciertas imágenes que son de estadísticas, estudios, etcétera, etcétera, que no he dejado colgadas dentro de la presentación de la clase de hoy, porque no son fundamentales, no os tenéis que aprender esto, pero sí que me interesa que las conozcáis para que podáis entender bien o entender más la asignatura, ¿vale? Pero si alguno estáis interesados en estos informes o queréis más información, solo tenéis que pedirme. Bien, entonces, esta me interesa porque es bastante antigua esta estadística, pero sí que me interesa para que os deis cuenta de ciertas cosas. Pensad que aquí se les preguntaba a los empresarios si tenían, hasta dónde tenían confianza en su sistema. Entonces, había, si os dais cuenta, un 30% que pensaban que estaban protegidos al 100%, un 52% que está muy confiado, pero bueno, sabía que algo podía ocurrir. ¿Vale? Había también hasta un 1% que no sabía si estaba protegido o no, o sea, lo más seguro es que no lo estuviera. ¿Vale? Y entonces a estas personas se les pedía que hicieran una relación o señalaran si tenían ciertos tipos de mecanismos de protección.
¿vale? Entonces, aquí, aunque no veáis muy bien cuáles son los mecanismos de protección, porque todavía no vamos a entrar en ello, lo que sí que me interesa es que veáis que estos eran los que pensaban que estaban protegidos al 100%, estos los que estaban bastante preocupados. Si os dais cuenta, todos tienen más o menos los mismos mecanismos, no se llevan tanta diferencia, sí que, por ejemplo, en alguna, ¿vale? Pero estos son los que pensaban que todavía les faltaba mucho. Los primeros son los que pensaban que estaban seguros al 100% y al final tenían básicamente los mismos mecanismos. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué los diferenciaba? Que unos eran más conscientes, vamos a decir, hacían menos suposiciones, como os decía antes, que los otros. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo que tenemos aquí es una gráfica sobre las vulnerabilidades hardware y software hasta el 2011, entre el 2002 y el 2011. Es una estadística de Microsoft, ¿no? ¿Vale? Os la pongo simplemente, aunque sea bastante antigua, porque gráficamente se ve una distinción muy grande. ¿Y cuál es esa distinción que haríais vosotros? ¿Qué es lo que notáis a primera vista en la diapositiva, en el gráfico? Ya puedes, Jorge. Que el hardware es más seguro. ¿Estáis de acuerdo los demás? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? A ver, Mario. O menos accesible. Pensad que estos son vulnerabilidades, no son ataques, ¿eh? Son cosas diferentes. Es decir, estos son debilidades que se han descubierto y se han publicado, ¿vale? Es decir, por un lado, no puede que haya más vulnerabilidades y no se hayan descubierto o no se hayan publicado, ¿vale? Por otro lado, no significa que estos sean el número de ataques, ¿vale? ¿Cuál es la idea aquí? Si os dais cuenta, o lo que creo que es... espera, voy a dar paso también a Ignacio, que quería decir algo. ¿Sí, Ignacio? No, yo creo que no quería decir nada. Que no... Ah, vale. Que eso es muy vulnerable porque se actualiza. No. O que es más difícil encontrar vulnerabilidades hardware. Puede ser. A lo mejor no tienen menos. Que sí. Pero podría ser simplemente que es más difícil encontrarlas. Pues más difícil explotarlas. Lo que sí que es muy llamativo es que las vulnerabilidades del hardware se han mantenido más o menos estables, las que se van descubriendo cada año. Cada año se va descubriendo una cantidad pequeñita y más o menos ha fluctuado muy poco. ¿Qué ocurre con las vulnerabilidades del software? Que tuvieron un crecimiento exponencial entre el 2003 y el 2005, por ejemplo. ¿A qué creéis que puede ser debido? Aquellos que ya estáis como presentadores, pues si os ocurre alguna idea. Smartphones, puede ser. Más ordenadores. Y a la generalización de Internet también mucho. Pensad que en esa época smartphones no... que ya son muy, muy millennials vosotros. ¿Vale? El Windows XP, pero bueno, no solo el Windows XP, sino sobre todo la generalización de Internet o de sistemas conectados, vamos a decir. ¿Vale? Una posible solución, o sea, una posible explicación
también es importante que os deis cuenta de que estos son simplemente gráficos. Vosotros, como ingenieros, luego vuestra labor va a ser interpretarlos y darles una valoración y una explicación. ¿De acuerdo? Bien. A ver, un momento. Guillermo, cuando quieras. ¿Sistema de blockchain se cataloga como software o hardware o ninguno de los dos? ¿Qué es blockchain? Bueno, no sé si... ¿Sabes? ¿Te suena blockchain? ¿Sabes lo que es? ¿O simplemente porque te parecía...? ¿Sí? No sé si quieres hablar o no. Es que... Bien, si no, voy contando yo. No se te escuchaba. Veía que tu micrófono estaba abierto, pero... Bien, de todos modos, no te preocupes. Todos los sistemas que al final necesitan estar almacenados en algún sitio, como puede ser el blockchain. Bueno, blockchain, vamos a pensar, es un mecanismo y también luego es la cadena de blocks que tenemos. Entonces, el mecanismo como tal se tiene que efectuar mediante sistemas físicos. El mecanismo o en la cadena al final, la blockchain, se tiene que almacenar en algún sitio. Por tanto, hay algo físico, hay hardware involucrado. Ahora, las vulnerabilidades, vamos a decir, innatas al blockchain, tienen más que ver con, por un lado, hasta que por ahora no se ha descubierto, pero se pueden descubrir más, todo lo que tiene que ver con vamos a decir, el mecanismo en sí, el diseño de ese mecanismo, y luego con las implementaciones de ese mecanismo. ¿De acuerdo? Y veréis que muchas veces no basta con tener un algoritmo, un protocolo considerado seguro, que ya veremos que eso no existe, sino que la implementación de ese diseño tiene que ser segura también. ¿Vale? No sé si he respondido a lo que te interesaba, Guillermo. ¿La implementación en qué sentido? Tú puedes decir, este es mi algoritmo. Mando un mensaje, si hay patatas baratas, compro 2 kilos. Si no, compro 1 kilo. Yo qué sé, una tontería estas, ¿vale? Si yo, cuando implemento, es decir, cuando programo mi algoritmo, dejo que cualquiera pueda acceder y en vez de cualquiera puede acceder y entonces en vez de baratas ponga caras. ¿Qué va a ocurrir? ¿Que comprar siempre 2 kilos o no? O cuando sean baratas compraré menos. ¿Vale? La implementación es cómo llevo yo a la práctica aquello que está diseñado. Entonces, ¿qué ocurre? Que el blockchain teóricamente, ya os digo, que también se han encontrado ya distintos puntos débiles, pero bueno, teóricamente puede ser seguro. Ahora, ¿cómo lo han llevado las distintas empresas a la práctica? Puede no serlo. ¿Más claro ahora? Vale. Perfecto. Bien. Entonces, siguiendo con vulnerabilidades y pasando un poco a lo que es el ser humano, que ya os digo que igual que lo físico lo vamos a ver poco, aunque no, continuamente haremos referencia a ello. ¿Vale? Una de las vulnerabilidades más típicas son las contraseñas. Lo que tenéis aquí son las contraseñas más usadas en una red social que se llamaba Ashley Madison, que por lo que creo recordar, lo que servía era para dar coartadas, vamos a decir, a gente que intentaba engañar a su pareja. ¿Vale? Entonces, bueno, consiguieron hacerse con las contraseñas de Ashley Madison. ¿Qué ocurre? Que esas contraseñas estaban, vamos a decir, tenían una protección, no estaban en claro. Luego ya veremos en qué consiste.
¿vale? No estaban en claro. Pero mediante un ataque por diccionario, es decir, probando contraseñas conocidas, pues se consiguieron dar con muchas de ellas, ¿vale? Aquí tenéis el artículo donde explican pues todo el proceso, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando llegan a las 4.000 contraseñas, después, bueno, pues ya voy a dejar ya mi máquina deje de funcionar, que ya estoy harto de aquí, ¿vale? Y entonces, ¿qué descubrió? Que 202 de esas 4.000, su contraseña era 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos de vosotros conocéis personas que utilizan? Bueno, a lo mejor hasta las utilizáis vosotros, ¿vale? Es muy típico el QWERTY por las, tal como están las teclas en el teclado del ordenador. Deportes, béisbol, fútbol. Y luego, pues, palabrotas, que a la gente pues, le hace mucha gracia también poner su palabrota, etcétera, etcétera. Si os dais cuenta, es muy fácil hacerse con una cuenta si uno prueba contraseñas típicas. De hecho, a lo mejor os avisan, no sé si usáis Chrome, por ejemplo, os pueden avisar de que tu contraseña está dentro de las que se han encontrado en sitios de contraseñas. Pues ya sabéis lo que tenéis que aplicaros. Bien, esto fue creo que en el 2014, no me hagáis mucho caso. Pero resulta que en agosto del 2018, oí esta noticia y bueno, pues me parece interesante también que lo vierais. Lo que hicieron es una auditoría en el gobierno australiano y descubrieron pues qué contraseñas se empleaban. Y entonces empleaban contraseñas, como les obligaban a lo mejor a utilizarlas un poco más largas, pues contraseña 1, 2, 3. O si, pues mira, es lunes, pues lunes 1. O anda, me han contratado, son suposiciones mías, en primavera, pues pongo la primavera cuando me han contratado, o sea, o me obligan cada cierto tiempo a cambiar de contraseña, pues contraseña 1, contraseña 2. Fijaos hasta dónde llegan estas cosas que, bueno, uno se supone que ya están conocidas, reconocidas y que todo el mundo está precavido, pero no. Bien. Otra cosa en la que me interesa detenerme, que también está relacionada con el ser humano. ¿Vale? Lo que tenéis aquí es un estudio del 2015 sobre los exploit kits más famosos. ¿Vale? ¿Qué es un exploit kit? ¿Alguno sabe lo que es un exploit kit? ¿No? Vale. Vamos a decir que es como una aplicación, un programita que ya me hace el ataque. Es decir, está preparado para una cierta vulnerabilidad y yo solo tengo que decir qué máquina tiene que atacar o qué condiciones tiene que atacar o qué tiene que hacer, dependiendo del tipo de programita que tenga. ¿Vale? Es decir, yo en esto no necesito saber de seguridad, no necesito saber apenas de informática, pues ya me lo dan todo hecho. Es decir, esto cuando se construye, cuando ya son vulnerabilidades muy conocidas y muy fáciles de explotar o de aprovechar. ¿Vale? Y si os dais cuenta, ¿qué nos dicen todas? Outdated, 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 no todas, muchas. Outdated, outdated, outdated. Es decir, muchas de estas vulnerabilidades y muchos de los ataques aprovechan vulnerabilidades para las que ya existe un parche o para las que existe una actualización. ¿De acuerdo? Y otra vez, vamos a decir, sí, hay un problema por el que ha desarrollado el software, pero también hay un problema por el administrador encargado de que eso se vaya actualizando. Bien. Entonces, esta transparencia que os pongo aquí, básicamente es para que sepáis cómo se denominan las vulnerabilidades. Ay, perdonadme, que me está llegando un sonido, no sé si lo habéis oído vosotros, pero ya lo he eliminado.
Bien, entonces, las vulnerabilidades normalmente tienen el código CVE, seguido del año y de un identificador o de un número que da lugar al identificador, de una secuencia numérica, ¿vale? Y en algunos casos, pues pueden tener un nombre propio que puede constituir una única vulnerabilidad o varias vulnerabilidades, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora, que otros años no lo hacía tanto, pero este año voy a probar, no sé si veis ahora, imagino, la web. Bien, entonces, estos códigos CVE fueron ideados por el Mitre o MITRE, ¿vale? Entonces, aquí tenéis y podéis descargaroslos, ¿vale? Podéis ver desde 1999, que es cuando se crearon los códigos CVE. ¿Vale? Podéis explorarlos por años, podéis ver cómo están constituidos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que si queréis tenerlo de manera más accesible, pues os vais a la National Vulnerability Database de los Estados Unidos. Y ahí tenéis todas las... ¿Vale? Podéis navegar, podéis decir, pues, desde la fecha de publicación, ascendente, descendente, cuándo se ha modificado la entrada, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y pues aquí veis una breve descripción. Estas, si veis, es las últimas que ha sido de ayer mismo. ¿De acuerdo? Penséis que hay vulnerabilidades muy raras. No, no, cada día hay unas cuantas vulnerabilidades. ¿Vale? Y bueno, pues si pincháis, pues podéis tener más información. ¿Vale? Si queréis verlo en español, pues el INCIBE, ¿vale? No sé si sabéis lo que es el INCIBE, es el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, pues tiene también las vulnerabilidades traducidas al español. ¿Vale? Aquí podéis ver, pues eso, un poco cuáles son las... Bueno, aquí veis que está pendiente de traducción, obviamente, porque es de ayer mismo. Bien. De hecho, el INCIBE es una de las entidades... Uy, perdonad. Que puede dar un número CV, es decir, que puede crear un identificador CV. ¿Vale? Que aquí tenéis un poquito pues, cómo están distribuidas en el mundo. En España hay dos, una es el INCIBE y la otra no sé exactamente cuál es. Bien. También una forma muy interesante de verlas es acudiendo al CV Details. Porque tienen un gráfico, no sé si lo veis bien, no sé si ampliarlo un poco. Aquí. ¿Vale? Tienen un gráfico donde se ve cómo han ido evolucionando el número de vulnerabilidades. ¿Vale? Desde, como os decía antes, 1999. No sé por qué, porque esto es un sitio mantenido por el Mitre también. Desde octubre del año pasado han dejado de incluir las vulnerabilidades. Por eso se paró en 12.174, ¿vale? Pero no significa que se haya quedado ahí. Pero bueno, me interesaba que lo vierais un poco porque os puede dar una idea y también es interesante que naveguéis y veáis un poquito toda la información que podéis obtener. ¿Vale? Y también me interesaba porque, bueno, uno ve este gráfico y qué es lo que puede sacar en conclusión. Por un lado que sí, más o menos se va manteniendo creciente, pero sube y baja, no es un crecimiento continuo. ¿A qué creéis que puede deberse esto?
Jorge, ya puedes hablar. Pues que hay veces que hay algunos años que encuentran una vulnerabilidad un poco más complicada y hasta que la solucionan, pues hay muchos más, pues hay algunos picos en otros años. No, pero piensa que esto, otra vez, no son ataques, son vulnerabilidades. Es decir, pueden haberse aprovechado o no esas vulnerabilidades. Pueden tardarse más en poner el parche o menos en solucionarlas. Pero son vulnerabilidades. ¿Entiendes la diferencia? Vale. ¿Qué más? A ver. Pedro, o Pedro Luis, no sé cómo prefieres que te llame. ¿Van ligadas al hardware? Y eso que no entiendo cuál es la diferencia de que vayan ligadas al hardware o software. Estas son vulnerabilidades completas, incluidas hardware y software. A ver, Daniel. ¿Se me oye? Sí. Vale. Yo creo que puede tener algo que ver con el nacimiento de nuevas tecnologías. Por ejemplo, en la primera... En el primer incremento de la gráfica, a lo mejor los smartphones y demás. Y en el segundo incremento de la gráfica, tecnologías de red 4G, más rápidas, todo más conectado, Internet of Things, quizás. Sí, no tanto esas cosas concretas, pero sí muchas veces hay un crecimiento porque sale una nueva aplicación, sale una nueva tecnología y se descubren cosas nuevas, fallos. Es muy típico. Luego ya, pues oye, tardan unos años en salir otras, pero no siempre hay, vamos a decir, hay tecnologías que siguen descubriéndose vulnerabilidades continuamente, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando salen o al año siguiente, pues se descubren nuevas vulnerabilidades. ¿Más ideas? Vamos a ver aquí, Jesús, que estás con la mano levantada. Sí, yo creo que por la forma cíclica que tiene, no sé si tiene que ver con el ciclo de... O sea, el ciclo de formación de una vulnerabilidad o de un error detectado. Porque cuando se descubre una vulnerabilidad, se ataca, ¿no? Y luego se parchea o se deja, o sea, se soluciona y por tanto ya no puede haber tantos ataques hasta que vuelve a ocurrir otra vez. O sea, es como el ciclo de desarrollo, parece. Pero piensa que esto... Bueno, vamos a ver luego lo del ciclo de vida de las vulnerabilidades. Pero esto vuelvo a insistir, vulnerabilidades, no ataques. No es que aumenten y disminuyan los ataques, sino las vulnerabilidades que se hacen públicas. Vuelvo a lo mismo, las públicas. ¿Vale? Que no sé. Puede ser uno de los ámbitos, o sea, una de las ideas que tiene más sentido es lo que ha dicho vuestro compañero antes. Bueno, pues sale una nueva tecnología, se descubren nuevas vulnerabilidades. Pero además, el hecho de que sube, baja muchas veces, o a mí lo que me hace pensar es, hay vulnerabilidades, crecen las vulnerabilidades, uno se pone las pilas y entonces tiene más cuidado, disminuyen las vulnerabilidades, se confía, vuelven a subir. También puedes tener algo que ver en esto. No necesariamente, o es una combinación de todo. ¿Vale? Pero muchas veces es lo que ocurre. Ya pienso que ya no hay nada más y resulta que dejo de tener cuidado y empiezo otra vez a encontrarse muchas. Pero básicamente es eso, tiene que ver con la generalización de alguna tecnología. ¿Por qué? Porque interesa más, vamos a ver, dedicarse a encontrar vulnerabilidades de aquello que es usado muy comúnmente. No significa que tenga muchas más, pero se encuentran más. ¿Vale? De hecho, fijaos, por ejemplo, vamos a ver, los vendedores de software que tienen más vulnerabilidades. En primer lugar,
sorpresa para todos, está Microsoft. ¿Vale? Pero si veáis este cociente, que es el número de vulnerabilidades entre el número de productos, pues sale un 9, que es mucho más bajito, por ejemplo, que un Apple que tiene un 38. Aunque eso sí, su número de vulnerabilidades, vamos a decir, es más pequeño. El que tiene más es Microsoft. ¿De acuerdo? O tenemos un Linux o algunas empresas que luego hacen versiones de Linux o distribuciones de Linux, que fijaos, tiene aquí un 139 vulnerabilidades por producto. Entonces, es importante que tengáis en cuenta esto, es decir, cuando un sistema tiene más extensión, más distribución, es más interesante buscar vulnerabilidades tanto por parte de los atacantes como por parte de los propios expertos de ciberseguridad que están intentando solucionar los problemas. ¿De acuerdo? Bien, muy relacionado con las vulnerabilidades está la puntuación de esas vulnerabilidades, es decir, lo graves o no graves que son. ¿Vale? Y eso, para eso se utiliza el CVSS. ¿Vale? Que también está definido, tiene en cuenta qué parámetros hay que mirar en cada vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Y que aquí en el CVDetails pues también podéis ver cuál es la distribución a lo largo de... la distribución según el tipo de gravedad. Si veis, la mayor parte pues están entre la mitad, el 5 y un 8. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vale? Mi consejo es que, pues eso, miréis estos sitios, naveguéis, intentéis encontrar cosas y que, pues eso, os surjan ideas, dudas, juguéis un poco. Obviamente en el examen os voy a preguntar cuántas vulnerabilidades hay con un CVS de 4. Bien. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. Bien, pues esto simplemente, ya os digo, para que os suenen este tipo de cosas. Bien, las vulnerabilidades se pueden clasificar de distintas maneras y que están muy relacionadas con el tipo de ataque que las aprovecha. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí que, por ejemplo, hay estudios de vulnerabilidades pues según el tipo de sistema operativo, el tipo de navegador, otros tipos de aplicaciones, ¿vale? Y, por ejemplo, otra vez un poco para que veáis las contradicciones. Uno piensa, bueno, esto es hasta el 2016, ahora la situación ya ha cambiado, ¿eh? Si os dais cuenta, las vulnerabilidades que tenía en el 2015 el sistema operativo de los iPhone era muchísimo más grande que el de los Android. Vamos a ver, que tenían, no, que se habían descubierto, ¿eh? Otra vez, que yo misma me equivoco. ¿Vale? Sin embargo, más adelante cambió mucho. ¿Significa esto que sea uno más seguro que otro? ¿Qué pensáis? Vale. Ay, perdona. Se me va todo. Daniel. Pues que no necesariamente es más seguro que otros productos. O sea, ese tipo de información o ese tipo de gráficas lo único que arroja es lo que tú has dicho, que el esfuerzo que se está poniendo en descubrir vulnerabilidades que no tiene por qué haber una correlación entre si hay más vulnerabilidades o no, simplemente son las descubiertas. Entonces, yo entiendo que en el 2015 había más interés por descubrir vulnerabilidades en iOS que en el 2016, que a lo mejor pues ese interés ha variado por cualquier razón que desconozco. Sí, por ejemplo, ¿vale? De hecho, pero la verdad es que la diferencia es muy grande. Lo que pasa es que muchas de las vulnerabilidades no solo importa el número de vulnerabilidades, sino importa lo difíciles o fáciles que sean de aprovechar. ¿De acuerdo? Eso es importante también. Puedes tener muchas vulnerabilidades
Obviamente, si tienes muchas, malo es. Pero a lo mejor esas vulnerabilidades que tienen son más difíciles de aprovechar que otras. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues, el Apple Store tiene más cuidado que un Google Store, por ejemplo. O porque el sistema operativo no te permite bajarte cosas que no vengan de ahí, a no ser que, bueno, hagas tus apaños, que seguramente muchos de vosotros conocéis. ¿Vale? Bien. A ver. Guillermo, ¿querías decir algo? Android se implementa en múltiples dispositivos. Sí, de hecho, una de las razones por las que surge aumento el número de vulnerabilidades es porque Android se empezó a generalizar en muchísimos más dispositivos, entonces interesa más por eso, a poder llegar a más posibles, entre comillas, víctimas. Bien. Más estadísticas para que veáis. Esto vamos a pasar muy rápido, simplemente para que os deis cuenta. Pero sí, este me interesaba mucho, aunque es un poco antiguo, pues no tengo datos de los últimos años, pero fijaos que, bueno, estos son los sitios web con vulnerabilidades. Pues se han mantenido más o menos estable, pero fijaos que son las 3/4 partes de las web las que son vulnerabilidades, de las que son vulnerables. ¿De acuerdo? O sea, no es trivial. Y además de ser vulnerable la web, puede ser vulnerable el navegador que empleamos. Otra estadística más que tiene que ver con las vulnerabilidades de día cero, como os decía. ¿Vale? Y que también se han ido manteniendo estables, pero que en realidad no nos sirven para saber si el sistema es más seguro o menos seguro. Esta me interesaba por una razón. Es decir, las vulnerabilidades yo las puedo aprovechar para mi beneficio directamente o se las puedo vender a otro. ¿Vale? Entonces, lo que tenéis aquí son, vamos a decir, a cómo se pagan las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades que además tienen una forma de aprovecharlas asociadas. ¿Vale? Y esto simplemente para que os hagáis una idea. Esto es antiguo porque es de 2015. Pero os voy a mostrar una web que es Zerodium, que tiene un programa de compra de vulnerabilidades. ¿De acuerdo? También voy a aumentar un poco para que lo veáis mejor. Espero. ¿Vale? Entonces, lo que tienen aquí son los precios y los tipos de vulnerabilidades y asociados a qué sistema operativo. Y si os dais cuenta, pues el mayor es para Windows, que se supone que es más fácil o menos seguro, ¿vale? Que un Apple. Entonces, pensad que muchas veces, ¿por qué interesa esto? Porque Windows en principio está mucho más extendido, se puede llegar a un número de víctimas mucho más amplio, como os decía antes. ¿Vale? Lo tenéis para los ordenadores, para los móviles, igual. Una vulnerabilidad de Android de este tipo es más cara que para iOS. Bien, y bueno, y si os interesa ganaros la vida así, pues aquí tenéis la forma en la que podéis proceder para mandar la vulnerabilidad que habéis encontrado. Hay sitios web también en los que se dan recompensas por la venta de vulnerabilidades, ¿vale? Bien, entonces,
volviendo a lo del ciclo de vida que ha salido antes mencionado, uno piensa como decía vuestro compañero, ¿vale? Una vez que sale el parche, pues ya el número de máquinas vulnerables disminuye radicalmente. Ha ido aumentando desde que se crea la vulnerabilidad. Para el ciclo de vida ya sabéis que va desde que se crea el elemento hasta que se retira o desaparece. Entonces, puede estar creado hasta que alguien no la descubre. Obviamente, las máquinas que no se aprovechan. Cuando se hace pública, pues ha ido creciendo, crece un poco más cuando se hace popular y luego ya crece exponencialmente. ¿Vale? ¿Cuál es la realidad? Pues que muchas veces lo que ocurre es que cuando se hace popular ya ha salido el parche, pero como decía antes, no se ha actualizado. Y crece exponencialmente, muchas veces hasta que se deja de usar el producto. ¿Vale? Es decir, esta sería la situación ideal. En cuanto sale el parche, disminuye exponencialmente. Y esta es la situación real. ¿De acuerdo? Es decir, no se sigue una lógica teórica del mundo ideal. Esto es lo que ocurre en la realidad. Que hasta que el número de máquinas va creciendo, el número de máquinas atacadas, vamos a decir, va creciendo mucho después de que haya salido el parche. Vale, aquí tenéis un poco las direcciones de las web que hemos visto antes, por si queréis dar vueltas por ahí y buscar cosas. Vale. Una pregunta que nos he hecho antes y que tiene que ver un poco con lo que os decía de las recompensas y de la venta de vulnerabilidades. Hay empresas que además se dedican a comprar las vulnerabilidades, ¿vale? Y no las hacen públicas, se comprometen a comunicárselas al vendedor, al producto o al que ha generado la vulnerabilidad y se comprometen a hacerlas públicas hasta 30 días, 90 días, 120 días, dependiendo del acuerdo que tengan. ¿Vale? Y le pagan al que ha descubierto la vulnerabilidad siempre que se comprometa a no hacerla pública. ¿Vale? ¿Por qué creéis vosotros que interesa eso en lugar de vendérsela directamente al vendedor vosotros? Es decir, ¿por qué usar un intermediario? ¿Qué creéis? ¿No se te ocurre? Pensad qué ocurre si yo voy a la empresa y le digo, mira, he descubierto esta vulnerabilidad, si me pagas, pues no la hago vulnerable. Pues que, vulnerable, no la hago pública. Pueden pensar que le estás haciendo un chantaje. Te pueden denunciar. De hecho, incluso aunque tú no les pidas dinero a cambio, aunque hay empresas que ya directamente ofrecen dinero si descubres una vulnerabilidad suya, aunque tú no les pidas dinero a cambio, te pueden denunciar. ¿Por qué? Porque muchas veces para conseguir descubrir esa vulnerabilidad, uno se ha tenido que saltar las condiciones de uso que ha aceptado cuando se ha instalado la aplicación, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, incluso ahora, en el DEFCON del año pasado, los DEFCON son conferencias, me imagino que os sonará a lo mejor, de ciberseguridad. Hubo un ponente que estuvo hablando sobre brokers que se dedican a comprar vulnerabilidades y venderlas a los vendedores. Yo no estuve muy pendiente de eso, pero bueno, que suene. ¿De acuerdo? Bien, entonces, con esto hemos visto la parte que tiene que ver con vulnerabilidades. Vamos a comenzar con la parte que tiene que ver con los ataques
y con las amenazas, que es otro de los términos que hemos estado viendo hasta ahora. ¿De acuerdo? Entonces, como os decía, la posibilidad de aprovechar la vulnerabilidad y el aprovechamiento real de esa vulnerabilidad, vamos a trabajar con ello de manera simultánea. Bien, entonces tenemos distintos tipos de amenazas o ataques, ya os digo, dependiendo de qué enfoque tengáis. Entonces, podemos tener ataques pasivos o activos, es decir, ataques en los que simplemente vamos a decir, escucho únicamente, y ataques en los que además hago algo. Vamos a tener ataques deliberados, es decir, hechos a propósito, ataques accidentales, ataques amenazas, ¿no? Y vamos a tener ataques que tienen lugar a partir o mediante o utilizando o desde un empleado interno o uno externo. ¿Cuáles pensáis vosotros que son más graves? ¿Vale? Estos son como distintas formas de categorizar las amenazas de ataques y que se pueden solapar, es decir, puede ser un ataque pasivo deliberado interno o como queráis. ¿Cuáles creéis vosotros que son las más graves? Vale. Jaime, cuando quieras. Que es un ataque activo deliberado externo interno. ¿Alguien más? Que esté de acuerdo o no esté de acuerdo o que se le ocurra otra idea. Pero me interesa un poco que... Jaime, ¿por qué crees tú que es más grave ese tipo de ataque? A ver, Daniel, ¿tú qué piensas? ¿Se me escucha, no? Sí. Vale. Yo creo que la gravedad del ataque no depende del tipo, sino del objetivo. Quiero decir, puede ser de cualquier tipo de ataque, pero si el objetivo es la base de datos de una multinacional o de un banco, pues es igual de grave que sea activo, pasivo, deliberado, accidental, interno o externo. Estoy casi de acuerdo contigo, pero no del todo. ¿Por qué? No es tanto el objetivo como el impacto. Es decir, yo puedo tener un objetivo del banco, pero mi objetivo es cambiar, yo qué sé, el logotipo del banco, por ejemplo, en la web. ¿Vale? Pues sí, eso puede tener sus repercusiones, pero no es lo mismo que si lo que hago es vaciar las cuentas de 10 clientes. ¿Me explico? Entonces, más que el objetivo es el impacto, es decir, la magnitud del daño causado por el ataque. Y eso no depende del tipo de ataque. Es decir, un ataque deliberado no tiene por qué ser más grave que uno accidental. ¿Por qué? Porque a lo mejor con el accidental he dado al botón de, pues como antes, yo qué sé, disparar la bomba nuclear, que no puede ser, pero para eso tienes unos cuantos protocolos que seguir. Pero ¿entendéis lo que os quiero decir? ¿Vale? Es decir, no es tan importante, está bien categorizar y veremos muchas veces que categorizamos y clasificamos todos los distintos que tenemos, pero las categorías o las clasificaciones no significan que unos sean mejores que otros. Lo que nos ayudan básicamente es a entender distintos aspectos de aquello que queremos analizar. A ver, Jaime, que decía, mi opinión, si es activo,
es que deciden cuándo lanzarlo y puede ser más perjudiciante. No. Claro, el problema es eso, puede ser, pero no necesariamente lo es. ¿Vale? Es decir, potencialmente todos son graves o todos no lo son, pero pueden ser todos igual de graves. ¿Os ha quedado más o menos clara esta idea? Vuelvo a poner participantes. Bien. Bien, entonces, ¿ha levantado alguien más la mano que y sin darme cuenta si la he quitado yo? O... A ver, es que veo las clases con el móvil mientras desayuno y tal, y a veces se me queda pillado y se entonces, sale. vamos a seguir andando un poco en las clasificaciones. Como os decía, en los ataques pasivos, pues podemos hablar del fisgoneo, o sea, yo, pues, te levantas un momento de tu puesto y, pues, me pongo a mirar qué es lo que tienes, qué es lo que estás redactando o qué páginas web estás visitando o cuál es el código que estás desarrollando en ese momento. O lo que hago es intervenir la comunicación de modo que escucho aquello que está pasando por ahí. ¿Vale? Hay una variante de las escuchas que es el análisis de tráfico. Es decir, yo puedo hacer una escucha en la que no entienda la comunicación, pero sí puedo saber quién se está comunicando, a qué hora, con qué tamaño, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, eso también me puede dar información y puede ser importante de cara luego a realizar un ataque. En cuanto a los ataques activos, pues tenemos la suplantación, es decir, alguien se hace pasar por otro, que muchas veces da lugar a un man in the middle, que veremos más adelante, que a lo mejor a algunos suena. Podemos hoy tener ataques por repetición. Uno escucha algo y lo repite tal cual, o por modificación. Cambia el mensaje. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre un ataque por repetición y una escucha? ¿O no hay diferencias? Cuando quieras, Daniel. El ataque por repetición implica que la información del punto A al punto B pasa a nivel físico por tu máquina o por la máquina que estás usando para el ataque y la escucha entiendo que no, que es como pinchar el cable, ¿sabes? ¿Y qué implicaciones tiene eso? Pues eso no lo sé. Supongo que no lo sé. Así no te preocupes. A ver si te puede ayudar, Diego. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿O qué diferencia ves tú? ¿La escuchas más pasivo? Sí, exactamente. ¿Y eso qué implicaciones tiene, Diego? No participas activamente, claro, por eso los tenemos separados. No, en la repetición intervienes en la conversación, ¿de qué manera? ¿De qué manera intervienes? ¿Qué es lo que haces? Sí, si modificas el mensaje ya no tenemos repetición, tenemos modificación. A ver. Marco Antonio. Supongo que en la repetición puede haber una modificación entre los datos, mientras que no. Esta vez, o sea, es distinto repetir tal cual a modificar. Quizás es más fácil almacenar la información que estás repitiendo, aunque en realidad también podría ser. A veces sí que es cierto que si yo hago una escucha, a veces no puedo no captar toda la información que pasa por el canal en un momento determinado. ¿Vale? Si todo lo que sale de uno me llega, es más fácil que me quede con todo, si tengo la capacidad suficiente. Y además, hay otro aspecto más. A ver, perdona. Antonio,
poniéndose. A lo mejor puede retrasar la caja de mensaje. Exactamente, por ejemplo, retrasarla. Es decir, yo me quedo con lo que tengo, con lo que has pasado, pero en lugar de transmitirlo directamente o seguidamente, tarda un rato, que a veces puede ser relevante, ¿de acuerdo? O muchas veces puede ser relevante. Muy bien. Eso es lo que me interesaba básicamente. Haceros referencia. Y luego existen ataques por denegación de servicio, ¿vale? Denegación de servicio distribuida, veremos un poco, pero nos detendremos menos en este aspecto de denegación de servicio porque las aplicaciones o las soluciones técnicas que hay para la denegación de servicio no se basan tanto en los sistemas que vamos a ver, ¿vale? Pero sí que hay aspectos de la denegación de servicio que nos interesa reseñar. ¿Tenéis alguna duda respecto a esto? Podéis levantar la mano otra vez a aquellos que os la he bajado ahora si tenéis... Vale, muy bien. Dime, Ignacio. O Marco Antonio. Cualquiera de los dos podéis hablar. La repetición y el análisis de tráfico se intercepta lo que recibe A. Depende. Puede que tengas un... Exacto. Puede que te quedes solo con el tráfico en un sentido o en ambos sentidos. Depende de cómo tengas hecha... Normalmente, si tienes un análisis de tráfico con una escucha, tienes pinchada la línea, te vas a quedar con todo. Pero en el caso de la repetición, puede que solo te puedas hacer con el tráfico en un sentido. Aunque ya os digo, normalmente se trata de un man in the middle, un humano en el medio, que normalmente se basa en suplantación y lo que hace es engañar tanto a A como a B, para que crean que se están comunicando entre sí, cuando en realidad se están comunicando con el intermediario, vamos a decir. Muy bien. ¿Más dudas? Bien, entonces, bueno, también hay estudios y análisis. Aquí tenéis, no me voy a entretener mucho para no alargar mucho más la clase de hoy. No voy a meter en la web que tenía preparada para que veáis Hackathon, pero bueno, pues ahí tenéis estudios sobre... Esto es una página personal de un italiano que, bueno, pues tiene algunos gráficos que son interesantes para ver números de ataques, comparaciones de ataques entre un año y otro, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, entonces, ¿cuáles son los orígenes del ataque? Es decir, ¿quién crea el ataque? Bueno, pues podemos tener que simplemente pues uno que esté aburrido diga, pues mira, voy a ver si me meto en la página del Pentágono, que esto era muy típico de los primeros sistemas, ¿vale? Alguien que busca dinero, alguien que se equivoca, que es muy típico, alguien al que hayan sobornado o hayan chantajeado, alguien que hayan engañado, luego la delincuencia organizada en general. Y aspectos ya que tienen que ver más con políticas a grandes niveles, como pueden ser los espías, terroristas, etc. ¿Vale? Más luego, como siempre, la naturaleza que puede causar una catástrofe. ¿Vale? Entonces, podríamos pensar en actores y motivos. Pues podemos tener actores que pueden ser empleados o exempleados, delincuentes, terroristas, activistas, espías, etcétera, etcétera. ¿Vale? Normalmente yo no hablo de ciberdelincuentes o ciberterroristas o ciberactivistas o hacktivistas, que a veces se habla, ¿vale? Porque en realidad siguen siendo eso, aunque tengan el medio como medio el sistema informático. Y luego podemos tener como motivos pues, el vandalismo, el dinero, la propiedad intelectual, creencias, la competencia entre distintas empresas, el prestigio, la venganza, el desconocimiento, etcétera, etcétera.
Y si al final pensamos cualquiera de estos actores puede estar motivado por cualquiera de los elementos que hemos dicho ahora, ¿vale? Entonces, podéis empezar a hacer combinaciones y podéis combinar unos con otros. Aquí igual, como os he dicho, no me voy a meter más en la página web, pero en la web de Hackmedon, pues tenéis aquí distintas motivaciones que hablan de la ciberdelincuencia, la guerra, el espionaje, el activismo y otras más. Aquí nada. Nada. Bien. Muy relacionado con todo esto, que como os he dicho antes, podemos catalogar los ataques. En esa catalogación, esa clasificación que he hecho de los ataques, no he hablado de tipos de ataques según lo que hacen, ¿de acuerdo? O según la vulnerabilidad que aprovechan. Eso es un poco lo que está en esta transparencia. Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque no existe unanimidad. Hay un montón de clasificaciones, cada autor, cada empresa, cada uno puede hacer clasificaciones que más le interesen. ¿Vale? Entonces, os voy a poner algunas simplemente para que intentar despertar vuestro espíritu crítico. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en esta de Hackmagedon, fijaos que una de los ataques lo que dice es que se debe a una vulnerabilidad. ¿Vale? Este 5,1. Entonces, lo que yo os pregunto ¿es posible un ataque cuando no hay vulnerabilidades o cuando no hay una vulnerabilidad? No hace falta que haya muchas. Es decir, ¿es posible un ataque con éxito si no hay vulnerabilidad? Daniel. No sé si he entendido bien la pregunta, pero yo creo que sí, en el sentido de, por ejemplo, puedes utilizar cuestiones físicas para realizar el ataque que no se pueden considerar vulnerabilidad por su naturaleza. Por ejemplo, un ataque de DOS es simplemente saturar la capacidad de respuesta del servidor. Es decir, la capacidad de respuesta del servidor no es una vulnerabilidad, es una función que está limitada por cuestiones físicas, pero aún así le estás atacando. Entonces, en ese sentido, creo que no hace falta que haya vulnerabilidad. Entonces, no puedes considerar que tu vulnerabilidad es que no tienes una capacidad física suficiente para poder tratar todas las solicitudes que tengas, o no puedes tener un sistema de que te paren solicitudes cuando ya no puedes aceptar más, o... Bueno, o te pueden cortar el cable de Ethernet directamente. ¿Sí? ¿Eso se considera vulnerabilidad? Si tú no tienes protegido, claro. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Si vamos al ámbito máximo, si yo no tengo vulnerabilidades, no puedo atacar con éxito. Es decir, si no hay un punto débil en cualquier parte de mi sistema, ya os digo, todo lo que hemos visto. Si mi sistema informático en su sentido más amplio no es vulnerable, nadie lo va a poder atacar. Entonces, ¿es posible? No. Sí, ya os digo, si vamos al sentido más amplio, si pienso solo en vulnerabilidad de software, pues sí, a lo mejor me pueden cortar el cable, pero eso también es una vulnerabilidad de mi sistema, porque no tengo protegido todo lo que... Ahora, ¿esa vulnerabilidad puedo achacarla a mí? A lo mejor no. ¿Vale? Es decir, yo estoy utilizando, yo qué sé, pues a mí este verano tenía unas obras al lado de mi bloque de edificios y nos dejaron sin teléfono, sin red a toda la calle. ¿Vale? Pero es una vulnerabilidad de mi sistema en el sentido de que es un aspecto que yo no tenía controlado, aunque directamente no me cobraran luego por repararlo. ¿Vale? ¿Sí? Siempre hay vulnerabilidades. Es decir, lo que os decía antes, considerar que mi sistema es seguro es la mayor vulnerabilidad. Además que siempre, y esto además, si alguien os habla de seguridad o de ciberseguridad,
Pensad que si alguien os dice, os garantiza que algo es seguro, o no sabe o se está engañando. ¿Por qué? Porque yo como mucho puedo garantizar que es seguro hasta el momento, es decir, nadie lo ha roto, nadie ha conseguido entrar, nadie ha conseguido atacarlo con éxito. Pero no puedo garantizar que lo sea en el futuro. ¿Vale? Es más fácil saber si algo es vulnerable, es decir, yo puedo localizar algo y determinar esto es vulnerable. Ahora, decir que algo es seguro, ya os digo, o se están engañando o no saben de ciberseguridad. Así puede parecer muy categórico, pero es así. Ignacio, ¿querías decir algo? ¿Un ataque interno accidental no tiene vulnerabilidades? ¿Qué pensáis los demás? ¿Cuál es la vulnerabilidad si es accidental? ¿O cuál puede ser la vulnerabilidad? A ver, Roberto. Error humano. Exactamente. ¿De acuerdo? Es decir, no es tan sencillo decir, nada, si yo no he formado bien a mi empleado o he dejado que tenga unos permisos para hacer todo lo que dé la gana cuando no es necesario, pues tengo una vulnerabilidad. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Ay, Ignacio, que te he quitado, perdona. ¿Quería decir algo más, Ignacio? Vale, perfecto. Bien. Bien, entonces, que esto es un poquito distribución por años, pero es lo mismo. Aquí, estándar igual. Vamos a poner esta otra, por ejemplo, para ya no entreteneros mucho más. Fijaos que lo que nos dicen aquí es, son, si os dais cuenta, casi todas estas categorías, aunque en el Hackathon las tuvieran como categorías disjuntas, porque tenían un gráfico por sectores, no tienen por qué ser disjuntas. Es decir, yo puedo tener que sea una botnet y que esté formada a partir de malware, por ejemplo. Pero fijaos lo que ocurre aquí. Nos dicen, virus, gusanos y troyanos son un 98% y malware son un 97%. Como veremos, los virus, los gusanos y los troyanos son tipo de malware. ¿Cómo es posible que la parte sea más grande que el todo? ¿De acuerdo? Por eso mi interés, ya os digo, es que no os creáis todo lo que veis, ni siquiera me creéis a mí todo lo que os digo. Y cuestionéis lo que veis, cuestionéis lo que os digo, cuestionéis lo que os dicen los demás, etcétera, etcétera. ¿Vale? De hecho, aquí, fijaos que hablan de malware y de malicious code. ¿Qué diferencia hay? Y esto lo dejo para que lo penséis y lo iremos viendo más adelante. ¿Vale? Bien, ya para terminar, es que no sé, sí, ya acabar con esta parte del impacto. Bien, entonces, fijaos, los ataques tienen un montón de efectos. Pueden hacer que algo deje de estar disponible, que haya un robo de propiedad intelectual, que haya pérdidas financieras, pequeñas o mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, llevan o conllevan un coste. ¿Vale? Y eso es lo que hace muchas veces que sea fundamental y se tengan en cuenta. Y muchas veces si tenéis que en vuestra empresa que, por lo que sea, intentar que vuestro jefe dedique esfuerzo o recursos a la seguridad, pues lo tenéis que presentar
mediante costes que estén asociados, ¿de acuerdo? Bien, entonces, aquí al final, esto he leído muy rápido, pero ya os digo, no es relevante y de hecho, o sea, es relevante de cara a que entendáis un poco más, pero no es relevante el detalle de cada transparencia, ¿vale? En IBM tenían antes una, vamos a decir, una web interactiva en la que podíais ir viendo distintos ataques, cuál era su impacto en dinero, etcétera, etcétera. Pero este año, por lo menos, yo no he conseguido verla activa. Entonces, os puede interesar este otro sitio, que es, ya para finalizar, que es este, ¿vale? Que son las rupturas y los hackeos más grandes del mundo, que los tenéis desde, que voy aquí, desde el 2009, ¿de acuerdo? Y podéis ir viendo cuáles son, los que están en color oscuro, marroncito, si lo veis, es porque son más interesantes. Y el tamaño hace referencia a la cantidad asociada a los registros que se han perdido o con los que se han conseguido hacer, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya os digo, esto es interesante y podéis, si tenéis curiosidad sobre qué cosas han ocurrido, pues si veis aquí Microsoft está en unas cuantas, pues mi consejo es que vayáis mirándolas y hagáis, pues eso, una exploración un poco de qué cosas hay, qué ha ocurrido, qué puede ocurrir, para que os vayáis moviendo un poquito más en este mundo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, vamos a dar por finalizada la clase de hoy y nos vemos el lunes que viene. ¿De acuerdo? Si tenéis cualquier duda, decídmelo ahora y también me podéis escribir a lo largo de estos días. ¿Dudas? Vale, pues entonces nos vemos el lunes. Bueno, vosotros me veis porque yo no veo.